Cómo tener un reinicio y movernos del pasado hacia el futuro. Bendecidos con toda bendición de lo alto, soy la pastora Ibelis Tejera. Esta viene siendo la tercera enseñanza de reinicia. Vimos que para reiniciar nuestra vida tenemos que poner a Dios primero en todo en nuestra vida. Para movernos del pasado hacia el futuro, tenemos que hacerlo confiando en Dios. Número 2, vimos que para dar un reinicio siempre habrá una transición y puede que esa transición sea dolorosa. En ese periodo de transición, ore a Dios, pida ayuda a Dios, hable con Dios y Dios le mostrará una nueva perspectiva para que dé ese reinicio a su vida. Hoy quiero hablarte acerca de que si quieres dar un reinicio, si quieres moverte del pasado hacia el futuro en Dios, tienes que dejar de mirar al pasado. Mirar por un retrovisor del carro de vez en cuando nos puede librar de un accidente. Pero si mantienes viendo todo el tiempo el retrovisor y no miras hacia adelante, sino que estás mirando el retrovisor, de seguro que tendrás un accidente. ¿Por qué te digo esto? Porque quedarnos en el pasado nos puede estancar para dar ese reinicio a nuestra vida. Y peor aún, quedarnos en el pasado guardando rencores, raíces de amargura. Eso es veneno, un veneno que nos estamos tomando nosotros mismos. Muchas veces el pasado contiene veneno y ese veneno es peligroso para nuestra felicidad y puede destruir nuestra esperanza futura. Hay personas que ingieren ese veneno día tras día y a veces sin darse cuenta. Hoy Dios quiere que sepas que el pasado, tu pasado, no tiene por qué definir tu presente y tu futuro. Quizás no hayas tenido un buen comienzo en tu vida, pero depende de ti tener un buen final. No fuimos llamados por Dios a ser una víctima toda nuestra vida. Dios tiene preparadas cosas buenas para nosotros. Me gusta mucho Jeremías 29:11, ¿verdad? Que nos dice Dios hablando, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dios te dice, yo sé los planes que tengo para contigo. Yo pienso en ti y tengo planes contigo. Y son planes para lo bueno y no para lo malo, para darte un futuro y una esperanza. Dios tiene algo mejor preparado para ti. No importa lo que hayas hecho en el pasado o no importa lo que otros te hicieron, ¿verdad? En el pasado, lo que te hayan hecho, eso no importa. Eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Y Dios tiene un buen plan para tu vida. ¿Quieres vivir en ese plan? ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres un presente y un futuro maravilloso? Pues es vital que dejes de beber ese veneno del pasado. ¿Sabes? Una de las cosas que vemos a través de la Biblia, de las historias de la Biblia, es que Dios es un Dios que sana. Aleluya. Dios es un Dios que sana. Él da sanidad física, mental, emocional y espiritual. Jesús sanaba a los enfermos, sanó al ciego, al paralítico, lo sanaba de su dolor. El que estaba enfermo, Jesús lo sanaba. Vemos a Jesús hablando con Pedro y dejándole saber que lo amaba a pesar de su fracaso. Estaba sanándole emocionalmente. Cuando una mujer fue, ¿verdad?, agarrada en adulterio y fue llevada ante Jesús, Él le ofreció su gracia, su misericordia y después le dijo, vete y no peques más. Jesús nunca dejó pasar una oportunidad para sanar a las personas de su dolor. Y Jesús sigue sanando hoy en día. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cualquier dolor que te cause tu pasado por causa de una traición, un desengaño, un abuso, un fracaso que hayas experimentado, Jesús quiere sanarte, quiere sanar para que vivas en sus planes
y en sus propósitos. No hay ningún error demasiado costoso para Jesús. No hay ningún trauma demasiado grande para Jesús. No hay un pozo tan profundo al que Jesús no pueda llegar y sacarte de ahí. ¿Sabías que la mayor parte de nuestra felicidad o de nuestra desgracia depende de nuestra disposición y nuestra actitud y no de nuestras circunstancias? ¿Sabías eso? Lo que te quiero decir es que la mentalidad que tengamos con respecto a nuestro futuro es lo más importante y no tus circunstancias actuales. Depende de ti si vas a ser feliz o no. Depende de mí si yo soy feliz o no. Depende de mí, no de las personas, no de las circunstancias. Eso depende de nosotros. Y aferrarnos a nuestro pasado es una de las cosas que nos impide tener esa felicidad plena, ¿verdad? En el presente y para el futuro. Una de las cosas que nos aferran a nuestro pasado, ¿sabes cuál es? La falta de perdón. Cuando alguien nos ha ofendido, en vez de perdonar, mantenemos un libro de deudas, ¿verdad? Como que para que la gente pague por lo que nos hicieron. El perdón no se trata de llevar la cuenta, se trata de perder la cuenta. Por eso Jesús lo dijo de esta forma cuando le preguntaron ¿cuántas veces debo de perdonar? En Mateo 18, versos 21 al 22 nos dice, entonces se le acercó Pedro, fue Pedro el que le hizo la pregunta, le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Parece que Pedro llevaba la cuenta, ¿verdad? De quizás había perdonado 6 veces a una persona, no sé, y por eso le pregunta a Jesús, ¿hasta 7? Bueno, perdonar 70 veces 7 al día, eso es mucho. No creo que una persona te ofenda 70 veces al día, ¿verdad? Quizás la persona no te ofende esa cantidad de veces, pero te ofendió una vez y en tu mente sigues viviendo, sigues repitiendo esa ofensa que te hicieron. Entonces ahí es que debes de perdonar. Cada vez que venga ese pensamiento, que como que lo estás viviendo otra vez, ahí es que debes de perdonar 70 veces 7. O sea, no importa la cantidad de veces que el pensamiento te lleve a ese lugar donde te ofendieron, te traicionaron, abusaron. Ahí es que tú debes de perdonar. A todos nos van a herir de algún modo, en algún momento. Alguien te va a defraudar, alguien hablará mal de ti, alguien que te ha hecho daño o que te traicionó o abusó. En realidad, el estar herido puede llevar a la amargura, pero quedarse amargado por el resto de sus días, ese no es plan de Dios. ¿Qué te digo? Si te ofendieron, puede que te enojes en ese momento, puede que te duela y sí sentir hasta un poco de amargura. La cosa es que no puedes quedarte toda la vida en amargura, en permitir que esas raíces forren tu corazón y tu corazón se dañe. No, ¿por qué? Porque entonces estarías encerrado en tu pasado y no podrías vivir tu presente y tu futuro glorioso en Dios. Jesús no quiere que lleves la cuenta. Él quiere que pierdas la cuenta. Llevar cuentas te mantiene atado a tu pasado. La falta de perdón te mantiene preso en una cárcel espiritual que nadie te metió ahí, excepto tú mismo te has metido, tú misma te has metido por la falta de perdón. Al no perdonar y seguir viviendo lo ocurrido en tu mente y en tus conversaciones, porque también la gente comienza a hablar de lo que le hicieron, y sigues reviviendo el momento, te estás metiendo tú mismo, tú misma a la cárcel. Cuando tienes las llaves en tus manos para poder salir de ella. Lo que te quiero decir es que nuestro estilo de vida debe ser una de perdonar constantemente. Un estilo de vida. Debemos de vivir un estilo de perdón constante.
¿Por qué a las personas les es tan difícil perdonar? Porque creen que el perdón es un sentimiento, cuando el perdón no es un sentimiento. Dicen, es que yo no siento perdonarlo, pero es que no, el perdón no es un sentimiento. Yo aprendí que si espero sentir para perdonar, jamás perdonaría. Jamás, jamás perdonaría. Porque el perdón no es un sentimiento, no es una emoción. Perdonar es una decisión. Yo decido perdonar porque Jesús me dice que perdone y punto. Es una decisión. No podemos dejar que las emociones nos controlen. Sí somos seres emocionales, claro que sí. Y las emociones hay que dejarlas fluir, por supuesto que sí. Pero no podemos permitir que nos controlen a nosotros. Yo entendí que las emociones siguen a las decisiones. Las emociones siguen a la decisión. Normalmente queremos sentirnos mejor primero y luego perdonar. Pero no es así. No es así, hijo de Dios, hija de Dios. No es así. No es sentirte mejor primero para perdonar. Es perdonar y a esa decisión le sigue esa emoción de compasión, hasta misericordia, ¿verdad? Por las personas que te hicieron daño. Las emociones siguen a las decisiones. Cuando tomamos la decisión de perdonar, ¿verdad? El 99% de las veces no lo sentimos hacer. No queremos, la verdad es que no queremos perdonar. Nos han tratado injustamente, eso nos duele, pero hacer lo correcto es lo importante. Quiero darte 3 cosas que nos ayudan a perdonar, ¿verdad? Que puedas perdonar a las personas que te hicieron daño, que te ofendieron, que las puedas perdonar. Y Jesús mismo nos dice que no debemos de ir ante esas personas, sino que mientras estemos orando, perdonemos. Perdonemos a esas personas. Y cuando nos las encontremos, lo que vas a ver es que está esa compasión sobre ti, porque es el Señor sobre ti por haber obedecido a su palabra cuando te dijo perdona. Mira estas 3 cosas que nos ayudan a perdonar. Número 1, recordar que Dios me perdona mucho más de lo que yo tendré que perdonar a otros. Recordar que Dios nos perdona. Tú pensarás, es que yo no he hecho lo que otras personas hacen. Mi pecado no ha sido tan malo. Déjame decirte que en el reino de Dios no hay tallas, no hay estaturas para los pecados. No son grandes, no son pequeños. Es cierto que algunos pecados dejan una devastación más grande que otro, pero lo cierto es que Dios los perdona a todos. Número 2, lo segundo que nos ayuda a perdonar es pensar en la misericordia de Dios. Piensa en la misericordia de Dios. La misericordia de Dios no se puede ganar ni se merece. Simplemente es un regalo que se recibe. Y en realidad, cuando decidimos perdonar, nos estamos haciendo un regalo a nosotros mismos. La tercera cosa que nos ayuda a perdonar es recordar que si permanezco enojado, le estoy dando cabida a Satanás. Le estoy dando ventaja sobre mí. Eso lo dice Efesios capítulo 4 en el verso 26 y 27. Si se enojan, no pequen. Aunque lo dice en un contexto de matrimonio, esto aplica para todo. Es el enojo en cualquier parte, en cualquier área. ¿Te puedes enojar? Claro que sí, nos enojamos, somos seres emocionales y está bien enojarnos, está mal quedarnos enojados, ¿verdad? Esa es la diferencia y la Biblia nos dice, si se enojan, no pequen. ¿Cuándo es que pecamos entonces? Porque dice, si se enojan, no pequen. ¿Cuándo es que pecamos? Cuando guardamos rencor, cuando guardamos deseos de venganza, amargura, enojo, ira. Entonces, nos dice, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. ¿Ves? Guardar rencor, no perdonar, guardar amargura, enojo, rabia, ira,
entonces le estamos dando cabida al diablo. Segunda de Corintios capítulo 12 en el verso 10 y 11 nos dice: a quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo. Esto lo dijo Pablo. Y dice en el verso 11, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Ves? Si no perdonamos, entonces estamos ignorando cómo es que el diablo trabaja. Y el diablo trabaja en la falta de perdón en nuestras vidas. Cuando hay enojo, cuando hay ira, cuando hay coraje, cuando hay amargura, ¿verdad? Deseos de venganza, le estamos dando cabida al enemigo. Entonces, cuando yo perdono, lo que estoy haciendo es haciéndome un favor a mí misma. Si no perdono, estoy envenenando mi propia alma con amargura. La raíz de amargura no solo contamina a quien está marcado, es el asunto, sino que también contamina a todos los que están alrededor de esa persona. Así que perdonar trae libertad. No te conviertas en tu propio carcelero. No desperdicies un día más estando amargada, amargado. Si hay algo en su pasado que esté intentando envenenar su presente y su futuro, mire, pida a Dios que sane su alma. Pídele a Dios que te sane y perdona. Decide soltar ese pasado. Decide abrir la puerta de esa cárcel en la que has estado confinado. Decide perdonar y decide confiar en Dios, que Él dará un reinicio a tu vida. Quiero dejarte este verso. Este verso es precioso. Lo encontramos en Proverbios 4:18. Para que lo confieses todos los días. Dice: la senda de los justos se asemeja a los primeros albores de la aurora. Su esplendor va en aumento hasta que el día alcanza su perfección o su plenitud. La senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, dice otra versión. Dios quiere que tu vida, ¿verdad?, vaya siendo más brillante cada día, más brillante hasta que alcance todo su esplendor. Y esta es una promesa que nos da esperanza de un futuro grandioso, reiniciando nuestra vida. Espera a que te sucedan cosas buenas en el Señor. Suelta ese pasado. Abre esa puerta de la cárcel en la que has estado por la falta de perdón y ve en oración, perdona a esas personas y deja que la compasión del Señor llene tu día y reinicia tu vida. Vive tu presente siendo feliz, sin amarguras en tu corazón y pensando en el futuro glorioso y los planes y propósitos que Dios tiene para contigo. Nos vemos en una próxima enseñanza. Continuaremos esta enseñanza de reinicia, porque sabemos que tenemos que reiniciar todos los días, o es un nuevo día, ¿verdad? Y darle un reinicio y dejar las cosas viejas, pasadas, allá mismo en el pasado. No estar mirando constantemente el retrovisor, simplemente de vez en cuando para no causar accidente, pero no quedándonos mirándonos al pasado ni a ese retrovisor. Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que puedas continuar viendo estos videos. Nos vemos. Bendiciones.